César, por haberme invitado, entre otras cosas porque es el segundo año consecutivo que me invita. El año pasado no los pude acompañar, tuve una emergencia de salud justamente en ese día, y la verdad es que no alcancé a acompañarlos. Lo primero que les tendría que decir es que para mí es todo un reto no tratar de conversar con el ministro de Hacienda sobre algunas de las cosas que dijo, porque evidentemente son de los temas que a mí me parecen de la mayor importancia en términos de cuál va a ser el futuro del país durante los próximos años. Me parece muy importante una referencia que él hizo al tema de las tasas de interés. Nosotros hemos venido hablando de la necesidad que existe de que el Banco de la República que existía, pues, de que el Banco de la República no se concentre exclusivamente en las tasas de interés como mecanismo único de lucha contra un reloj a la mano, como mecanismo único de lucha contra la inflación. La verdad es que esta era una inflación que todos sabíamos era una inflación de costos, era una inflación que estaba dada especialmente por el aumento en la tasa de cambio y por el fenómeno del niño, y así nos fue explicada por todos, y yo la verdad comparto esa explicación sin ninguna duda, por razón por la cual no me parecería a mí, o no me parecía que ya muchos otros economistas, que evidentemente la tasa de interés era el mecanismo para luchar contra una inflación de esa naturaleza. Como ustedes bien saben, la tasa de interés pues al final es un mecanismo que afecta la demanda y que por lo tanto entonces efectivamente puede bajar la inflación, pero la pregunta grande que teníamos sobre nuestra mesa era si nosotros queríamos tomarnos el riesgo de que la demanda se viera afectada. Tenemos unas cifras que hoy, por ejemplo, vamos a presentar. Hoy lanzamos, ustedes saben que nosotros todos los meses lanzamos antes del DANE, un día antes, el dato de crecimiento de la producción y de crecimiento de las ventas y de crecimiento de las ventas nacionales. Y lo cierto es que efectivamente se nota claramente el efecto que la tasa de interés ha producido sobre el consumo, que ustedes, por supuesto, terminan, digamos, recibiendo como, yo diría, como uno de los últimos eslabones en la cadena de cualquier proceso productivo. De manera que yo soy de los que espera que el Banco de la República, pues afortunadamente en la última reunión, a pesar de que hubo algunos centros de pensamiento y gremios que le pidieron que siguiera subiendo la tasa, pues tuvo la suficiente cautela para no subir la tasa, y fíjense ustedes que la inflación luego se demostró que venía bajando, y afortunadamente pues no tomaron esa medida, pero yo espero que ojalá en septiembre o octubre, y la verdad es que en esto hay que pedirle flexibilidad y agilidad al Banco de la República para que reaccione lo suficientemente rápido y tengamos una tasa de interés mucho más acorde a el crecimiento de la demanda, que para nosotros es muy importante. Y voy a solamente decir como remate, y les digo, para mí es una tentación cuando habla el ministro de Hacienda, y por eso me alejé un poco del tema, pero la verdad es que yo soy de los que considera que la demanda es de esos activos públicos únicos que tienen los países, y hay países que consumen y hay países que no consumen, y los países que consumen pues tienen la oportunidad de crecer, tienen la oportunidad de que su industria y su comercio crezcan, y eso tenemos que verlo como un bien público, y jugar con ese bien público y jugar con la demanda me parece demasiado peligroso, entre otras cosas porque cuando la demanda se cae es casi imposible subirla, se pasan años los países tratando de subir la demanda, de manera que esa es la razón por la cual nosotros, particularmente yo, he venido defendiendo, digamos tan fuertemente, un esquema en el cual podamos bajar las tasas de interés lo antes posible. Me pidió César que hablara de dos temas, y voy a hablarle de dos temas que son, digamos, como para mí, digamos, banderas de lo que debería ser una estrategia de futuro de un país como Colombia. Uno, que es el tema de la cuarta revolución industrial, y la cuarta revolución industrial, pero voy a decir en términos generales, yo quisiera pasar ¿puedo yo? ¿No? ¿Tú puedes? ¿Esto es un placebo? Yo quisiera pasar. Dale, no, tranquila, listo, está bien. Lo importante es que estemos de acuerdo. Bien. No, yo diría, y como tema de la cuarta revolución industrial, quiero hablarle de dos temas. Quiero hablarles de un lado del tema de la digitalización y lo que ha venido sucediendo en el mundo digital, y lo que nosotros creemos que va a terminar sucediendo en el mundo digital, y las razones por las cuales yo creo que Colombia tiene una oportunidad de oro en este momento para concentrarse en tratar de ser un jugador importante en ello. Y el segundo es de las cadenas globales de valor, que están atados los unos con los otros, pero no obligatoriamente estamos hablando de lo mismo, donde yo veo que hay un tema particularmente interesante para el sector que ustedes representan y el sector en el cual ustedes se desempeñan. Usualmente se considera que el tema de la digitalización,
al revés. Usualmente se considera que el tema de las cadenas globales de valor es un tema que se refiere exclusivamente al mundo industrial y resulta que no es así. Resulta que realmente en un país como Colombia, donde el sector servicios es cada vez más importante y esperamos que sea cada vez más importante, es de la mayor o tiene la mayor relevancia el tratar de entender cómo están funcionando las cadenas globales de valor y cómo logramos que Colombia se inserte en las mismas y cómo logramos nosotros extraer, ojalá, una oportunidad buena de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Solamente a modo de recorderis, digamos, y como un ejercicio meramente académico, cuando se habla les quiero decir por qué se habla de la cuarta revolución industrial. Ustedes saben, la primera revolución industrial se lleva a cabo, se presenta, digamos, en el siglo XVIII, especialmente alrededor de Inglaterra y especialmente, digamos, en el entorno, digamos, alrededor de Inglaterra, en 2 o 3 temas muy especiales. 1, la máquina de vapor, y 2, los telares que permitieron que el algodón se pudiera hilar y que tuviéramos algodón que pudiera darle, digamos, prendas y textiles en forma masiva en este mundo, inicialmente, digamos, al mundo inglés, porque antes, aunque ustedes no lo crean, era inclusive más barata la seda que el algodón. Era más fácil extraer los hilos de la seda que extraer los hilos del algodón y terminaba siendo, en ese momento, digamos, altamente deseable buscar que el algodón se pudiera trabajar. Luego lo mismo sucedió con el tema de la máquina de vapor. La máquina de vapor permite muchas cosas, finalmente termina permitiendo inclusive generar electricidad, pero en realidad lo que permite es generar una forma de energía distinta a la que veníamos utilizando hasta ese momento, lo que reemplaza realmente al ser humano y hace que el ser humano no tengamos que utilizar que mediante la especialización de las labores logremos producir muchos más vehículos y mucho más rápido y en grandes volúmenes y en grandes cantidades. Estas dos, hay que decirlo, estas dos revoluciones han sido siempre vistas como un poco la degradación del ser humano. La primera fue vista en Inglaterra como la degradación del ser humano y la segunda también en los Estados Unidos fue vista un poco como degradación del ser humano en el sentido de que se maquinó, se volvió maquinal, digamos, como todo el ejercicio y todo el trabajo y todo el desarrollo laboral. Luego en los años 70, y en realidad es entre los años 70 y el año 2000, aparecen, digamos, como los primeros ejercicios de trabajo con electrónica. Aparecen los primeros computadores que nos empiezan a ayudar en las compañías y aparecen también los trabajos con electrónica. En esto pasaron muchas cosas, ustedes saben, todos los controles que uno tiene hoy en día, así, por ejemplo, en una gran grúa, en donde uno con 2 o 3 botones va moviendo la grúa, va bajando cosas y uno está moviendo miles de toneladas solamente con un par de botones. Ese es uno de los ejemplos más notorios de lo que ha sido la tercera revolución industrial. Y es muy interesante porque esa tercera revolución industrial se basa evidentemente en el tema digital. Si no hubiéramos pasado al tema digital, no hubiéramos llegado al tema electrónico y no hubiéramos llegado al tema de la robótica. Pero evidentemente no condujo a que el mundo cambiara. A pesar de series de dibujitos animados como los ¿cómo se llamaban? Los Space... Los supersónicos, exactamente. Hay unos que ven más televisión de monitos animados que otros. Los que vieron los supersónicos, a pesar de eso, que es una idea más relativamente antigua, porque los supersónicos son para muchos una serie vieja, es decir, es casi que un ejemplo de Art Deco, en términos de los dibujos, en términos de la estética. A pesar de eso, la verdad es que no terminamos teniendo una verdadera influencia en nuestro mundo, sino realmente hasta el año 2000. Y terminamos diciendo, el mundo va realmente a cambiar, realmente, en el año 2010. Yo entré a estudiar hace varios años ya, en la Universidad de los Andes, entré a estudiar Ingeniería de Sistemas, y me acuerdo, a mí me tocó en la Universidad de los Andes el cambio del famoso computador de tarjetas al primer microcomputador Apple que hubo. Ese cambio para nosotros fue como la gran revolución. Bueno, pues eso en realidad no terminó cambiando nuestras vidas en forma importante. Terminó cambiando algunos procesos administrativos, terminó cambiando algunos procesos de cálculos, pero no nuestras vidas. Donde realmente se ha visto que va a haber un cambio importante en nuestras vidas es en lo que se ha denominado la era digital, que arranca realmente alrededor del año 2010. La era digital está realmente hoy por hoy presente en absolutamente todas las actividades. Por ejemplo, nosotros en la ANDI tenemos, seguramente ustedes lo saben, cerca de 30 cámaras en donde tenemos unas cámaras sectoriales y algunas de las cámaras, por ejemplo, pudieran imaginarse o pudieran pensarse como cámaras que no tienen, digamos, especial vulnerabilidad al tema digital, como por ejemplo la Cámara de Servicios Legales, que es la cámara donde están una muy buena parte de los bufetes grandes de abogados de Colombia.
Y lo cierto es que no. Hoy en día usted hablan con esos bufetes de abogados y se encuentran con que la influencia de lo digital en lo que ellos están haciendo es cada vez mayor. Todos ellos están diseñando apps, saben que hay apps en el mundo donde a la gente le pueden ayudar, por ejemplo, el día que tiene un accidente o el día que lo detienen o el día que no sabe cómo actuar frente a una acción legal. Eso va a terminar pasando en todos los sectores, aún en los sectores que nos parecen más lejanos de lo digital. Sería necio, diría yo, de profundizar en lo que sucede, por ejemplo, en los temas financieros. Es decir, lo que está pasando en temas financieros va a ser increíble. Todos sabemos que va a llegar un momento en el cual va a haber créditos que se van a poder hacer mediante una app, mediante la información suficientemente certificada y notificada, y uno sencillamente hace un trámite bien hecho que tiene detrás información confiable y que tiene también la capacidad de hacer compromisos confiables, y uno va a poder obtener créditos mediante esa naturaleza. Pero eso no está tan lejano. Cuando usted le preaprueban un crédito o una tarjeta de crédito, usted en realidad está en ese mundo ya. A usted le preaprobaron el crédito. Eso va a terminar pasando y va a terminar pasando. También en algunos sectores que nos parecen relativamente lejanos, como el tema de la agroindustria. Yo no tengo la menor duda de que la agroindustria va a ser uno de esos sectores en los cuales vamos a terminar cambiando realmente la realidad. En términos de agroindustria vamos a tener cosas como la siguiente, y nosotros tuvimos el congreso ahorita en donde trajimos gente experta en estos temas. Vamos a tener cosas como que vamos a ser capaces de poder tener en cada uno de los árboles o en cada una de las plantas sensores suficientemente buenos que nos cuenten cómo se están nutriendo las plantas, qué tan buenas están, tienen enfermedad o no tienen enfermedad, y vamos a poder despacharle a cada una de las plantas lo que necesita. Y eso va a aumentar la productividad increíblemente. Y eso es muy importante porque el mundo tiene que pensar cómo se va a alimentar. Porque hoy en día tenemos cerca de 7 billones de habitantes, 7.000 millones de habitantes en el planeta, pero se estima que en el año 2050 va a haber cerca de 9.000 millones de habitantes. Es decir, van a llegar 2.000 millones de seres humanos que van a tener que ser bien alimentados, no solamente alimentados, sino ojalá bien alimentados, ojalá con las mejores prácticas, ojalá con los mejores alimentos. De manera que eso va a pasar en absolutamente todo. No les quiero hablar de Airbnb o lo que va a suceder en el tema de la salud. El tema de la salud va a ser uno de esos sitios en los cuales va a haber realmente la capacidad de que a usted lo monitoreen con pulseras del estilo de esta, lo monitoreen además su médico, y su médico diga: el señor tal, por ejemplo, se le está subiendo en este momento la tensión arterial, le está pasando esto con la respiración, le está pasando con el tema cardíaco. Seguramente usted pudiera generarle una alerta muy interesante a su médico y a su hospital. La cuarta revolución industrial, digamos, o digital también, tiene que ver con que aparecen nuevas exigencias de ampliación y de actualización en tecnología. Vamos a tener que estar pensando mucho más, y por favor todos ustedes piensen en sus presupuestos anuales, porque van a tener que invertir más en actualización tecnológica, no solamente desde el punto de vista de comprar aparatos, sino desde el punto de vista de que su gente aprenda. Eso lo van a tener que hacer, y lo van a tener que hacer ya. Y les voy a darle una noticia. Ustedes aquí son colegas, pero también son competidores. Su vecino va a querer siempre ser mejor que usted. Y su vecino se le va a tratar de adelantar. Y su vecino a veces no es el señor que está en este congreso en la mesa de al lado, sino su vecino a veces es su vecino de sector o su vecino de país. Y esas personas van a terminar rápidamente tratando de ser mejores que ustedes. Y en este mundo tan dinámico, que no es el mundo aquel antiguo donde usted dice: yo tengo una finca, pero el señor de al lado tiene una finca, él produce naranjas, yo puedo producir naranjas y vivimos tranquilos. No. Lo que va a suceder ahorita es que realmente lo que tenemos es mayor información, mercados mucho más interconectados, capacidades de afectar muchísimo más el precio o las condiciones de llegada a los mercados, la calidad, la tecnología, de manera que, sin duda, vamos a tener que hacer un esfuerzo importante en términos de hacer mayores inversiones. Una de las grandes banderas que yo he venido, digamos, levantando durante este último par de años es como la de generar la conciencia de que no nos podemos dormir, de que si nos dormimos nos va a dejar el tren, de que no quiero, ni ustedes tampoco, por supuesto, que dentro de 5 años digamos: caramba, en el año 2016 hubiéramos podido tomar una decisión X, Y o Z. Ustedes saben, todas las proyecciones, por ejemplo, de revistas como Forbes, alrededor de cuáles son las compañías que en este momento son las 10 más importantes del mundo o las 100 más importantes del mundo, les dicen que probablemente el 60% de ellas no van a existir dentro de 10 años.
Es decir, usted puede ser muy, muy exitoso hoy día. Si no se pone las pilas desde ya, usted va a desaparecer. Yo por eso, digamos, cuando me preguntan cuál es su gran bandera, la bandera es que nos volvamos realmente los líderes de la dinámica, los líderes del cambio, los líderes de hacia dónde van las tendencias. No tenemos que ser obligatoriamente unos tomadores de tendencias. Podemos ser creadores de tendencias. Y en eso Colombia, por cierto, en términos de servicios y de servicios financieros, sí que lo ha sido en América Latina. Históricamente lo ha sido, y entre otras cosas, por eso el sector financiero, el de los fondos de pensiones y cesantías, o el sector de los bancos es tan dinámico y tan presente, yo diría que tan exitoso a nivel latinoamericano, pues tenemos que hacerlo bien. Vi en la agenda que tienen a la ministra Clara por la tarde. Está confirmada, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, tienen a la ministra Clara en la tarde. Es muy importante que ella entienda y que en general el mundo laboral entienda que se requieren relaciones laborales flexibles. Colombia pierde gran competitividad y mucho más en el sector servicios si no tenemos relaciones laborales flexibles. Tenemos que ser capaces de decir y de convencer, y yo me siento con las centrales de trabajadores con frecuencia porque soy parte de una cosa que se llama la Comisión de Concertación Laboral. Yo me siento con los presidentes de las tres o cuatro, digamos, agremiaciones y más grandes, pues de la CUT, de la CTC, de la CTC, CCT, y con ellos yo les digo, ustedes no me van a creer, pero muchas veces la flexibilidad, digamos, contra la cual ustedes pelean tanto, realmente es la fuente de generar mayor empleo, es la fuente de aumentar ese 4 millones de personas que mencionaba el ministro de Hacienda ahora, que han pasado de las condiciones de pobreza a condiciones de clase media. Tenemos que hacerlo, y los países desarrollados así lo han demostrado. La flexibilidad genera más trabajo, la flexibilidad genera más competitividad, la flexibilidad genera más valor. Tenemos que generar nuevas habilidades. Evidentemente nos tenemos que concentrar en habilidades relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, las artes y el bilingüismo. Eso sí que es importante para ustedes lo saben. Estamos lejanos de ser un país verdaderamente bilingüe y estamos lejanos de tener una masa importante de gente que sea bilingüe. Eso no es una necedad, no es que el imperio nos impuso un idioma, no, es un factor de competitividad. Es como cuando uno dice necesitamos aprender a sumar y restar, sí, necesitamos aprender a saber otro idioma, también. Ese es un tema importante y eso debe ser una política pública, no es solamente responsabilidad de ustedes, esa debería ser una responsabilidad casi que compartida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es el que trabaja el tema de competitividad, del Ministerio de Educación, por supuesto, y del Ministerio del Trabajo. Darle talento y darle competencia a los ministerios, a la gente, es una de las responsabilidades grandes de la política pública. Y aparecen temas interesantísimos, les lo mencionaba yo a ustedes cuando hablábamos de los créditos, como es el tema de ciberseguridad. Por supuesto, para que todo esto se convierta en un sistema confiable, tiene que ser un sistema seguro y tiene que ser un sistema en el cual la gente eventualmente se sienta con la capacidad de tomar decisiones no solamente colectivas, sino individuales, alrededor de, por ejemplo, de poder otorgar un crédito. Pues además que la información no se filtre, que no haya el hackeo, que la gente se sienta tranquila dando su información, que la gente se sienta tranquila comprando cosas, que las cosas le van a llegar. Hay muchas razones por las cuales la ciberseguridad termina siendo uno de los temas, digamos, de mayor importancia hoy en día. Ahora bien, eso es como término general, eso es para tratar de sensibilizar un poco las razones por las cuales yo argumento, repito, que tenemos que ponernos las pilas y tenemos que ser suficientemente buenos en dar el salto adelante. Voy a rematar casi que este pequeño bloque diciendo lo siguiente. Yo no tengo la menor duda, hoy por hoy, de que si Colombia es suficientemente hábil, suficientemente decidida, suficientemente estratégica, vamos a tener la oportunidad de recuperar parte del rezago que perdimos en los últimos 200 años. Uno puede dar un salto cuántico siendo muy bueno en lo digital y decir, listo, no fuimos los que se inventaron la turbina para generación de energía, tampoco nos inventamos la máquina de vapor, tampoco nos inventamos los telares, pero si somos suficientemente buenos, casi que yo les diría tenemos una segunda o una tercera oportunidad en este instante de poder dar un salto importante. Pero para eso se requiere decisión de todos nosotros, no solamente desde lo público, sino decisión también desde lo privado, decisión de que nosotros estemos convencidos de hacerlo y que nos la juguemos por ello. Por eso yo digo, es una combinación entre ver el futuro, ser suficientemente bueno en ver el futuro y casi que asustarnos
asustémonos, digámonos, si no somos buenos, el vecino me va a tragar a mí. Si no somos suficientemente buenos, el vecino, repito, el vecino puede ser Brasil, el vecino puede ser el otro sector, el vecino puede ser el otro producto, el caso de Airbnb, por ejemplo, versus todo el tema de las agencias de viaje, el caso de Uber versus los taxis, el caso de Netflix versus los canales de televisión, el vecino puede ser otro producto. Entonces, si no somos suficientemente buenos nosotros en identificar cómo hacemos para mantener el liderazgo, ¿vamos a estar más presionados? Sí. De aquí en adelante, no tengan ustedes la menor duda, el mundo de los negocios y el mundo de la producción de valor agregado va a estar súper tensionado en términos de una presión muy fuerte, de una necesidad de innovación y una necesidad de adaptarse rápido a lo que está sucediendo. Y esa es como la primera intención. La segunda intención es, y por favor ténganlo en cuenta también, yo he venido, digamos, argumentando otro tema completamente distinto. Y es que el mundo cambió su forma de establecer relaciones comerciales. Históricamente, lo que teníamos, y a eso, por ejemplo, le elogiábamos nosotros muchísimo lo que había hecho Brasil. Históricamente, los países, hasta hace unos años, decidieron que lo que había que hacer era producir muchas cosas y ser bueno produciendo cosas. Y la gente veía con algún grado, digamos, de recelo el hecho de que, por ejemplo, aquí no se produjeran computadores o que aquí no se produjeran aviones o que los carros que se producían en Colombia en realidad eran traídos y armados aquí, que no eran realmente producidos en el país. Y esa era como la necesidad que teníamos de que se sustituyeran las importaciones y los países pudieran producir importaciones, pudieran producir productos en Colombia. Brasil, por ejemplo, es uno de esos ejemplos que vimos siempre con gran envidia y decíamos, ellos sí han logrado algo que no hemos logrado nosotros, desarrollaron una industria naviera, una industria eléctrica, una industria de aviones, tienen una siderúrgica grande. Incluso me acuerdo cuando decidieron que prohibieron la importación de computadores porque se tenían que desarrollar computadores que fueran producidos en Brasil. Pues bien, eso cambió. ¿Qué pasó? Los países dijeron, no, vamos a tratar de especializarnos y vamos a ver qué producimos bien nosotros y vamos a tratar nosotros entonces de tratar de enviarle al mundo las cosas en las cuales tenemos ventajas competitivas y ventajas comparativas. Me atrevo a decir que Colombia sigue en esa nota. Sigue en ese tono. Nosotros seguimos pensando en que tenemos que identificar en qué somos buenos para poder producirle al resto del mundo. ¿Será que somos buenos nosotros en producir? Bueno, entonces ahí comienza el gran problema. ¿Será que somos buenos en producir qué? Café. Bueno, sí, tenemos café, un café bueno. ¿Somos los mayores productores de café? No. No somos los mayores productores de café, ustedes lo saben, y muchos países nos han cogido un poco el espacio que teníamos históricamente. Hemos venido ganando otro espacio, hemos venido ganando nosotros espacio. Cacao, bueno, cacao tampoco somos los mayores productores. Venezuela le va mucho mejor en cacao que nosotros, Ecuador también le va mucho mejor y hay algunos países africanos donde les va mucho mejor. ¿Hay oportunidades? Sí hay oportunidades de producir cacao. Pero si se dan cuenta, uno termina en ese ejercicio, termina hablando de productos, casi siempre productos básicos y en muchos casos commodities, no solamente productos básicos, sino productos que dependen, digamos, del vaivén de las bolsas de valores o de las bolsas de mercado internacionales. La pregunta del mundo hoy en día es distinta. Si ustedes se sientan con el gerente de producción de una gran cadena de producción, la que sea en el mundo, ustedes se van a encontrar que el reto que ellos se plantean no es cómo hago para que el señor produzca más rápido la pieza A, B o C, sino el reto que el señor tiene planteado en este momento es dónde me producen más rápido, con mejor calidad y con mejor costo la pieza A, B o C. Afortunadamente las comunicaciones en el mundo, no solamente las electrónicas, sino también las marítimas, y las aéreas y las terrestres, se han venido mejorando, lo que le ha permitido a los grandes productores del mundo de tomar la decisión de hacer cosas en todo el mundo. Y las cosas se producen un pedazo en un país, otro pedazo en otro país, otro pedazo en otro país. Ejemplos entonces de cadenas globales de valor, que es exactamente lo que estamos diciendo, son... y ahora lo vamos a ver más adelante, el más conocido, y además yo lo puse hace unos años como ejemplo, pero lo he seguido utilizando, son temas como por ejemplo el iPad. Si ustedes miran un iPad, ustedes va a ser muy difícil que le encuentren un letrero que diga hecho en, no les va a decir hecho en Taiwán o hecho en Silicon Valley, no, el iPad no es hecho en ninguna parte, el iPad es hecho en 25 lugares. Cada uno de los países, cada uno de los elementos fueron analizados y se tomó la decisión de dónde se debería producir. Pues bien, esto arrancó originalmente con los aparaticos. Pues hoy en día hoy no estamos hablando de los aparaticos, hoy estamos hablando de toda la industria, de toda la economía. Hoy en día,
Cualquier persona que esté a cargo de un proceso productivo o de un proceso, digamos, de prestación de servicio, hace exactamente lo mismo. Y ahí ustedes tienen un papel fundamental que jugar. Y por eso yo digo, por eso tenemos que tratar de pensar entonces, no solamente desde el punto de vista, digamos, de los productos y de lo material, en términos de cadenas globales de valor, sino también en términos del sector servicio. Las cadenas globales del valor han venido permitiendo adicionalmente que el mundo digital se vaya entrando en muchos ámbitos, desde los ámbitos de las redes sociales, la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, por supuesto todo lo que se está dando en la nube hoy en día, talento, inclusión, innovación, emprendimiento. El Big Data, por ejemplo, es uno de esos temas que ustedes, por ejemplo, cuando les hablaba el tema de las plantas, de los sensores de las plantas, eso es una administración de Big Data. ¿Cuántas plantas puede haber en una hectárea de cualquier cultivo? Son seguramente miles. Cuando uno habla de varias hectáreas, pues estamos hablando seguramente de millones. Bueno, administrar esa información y administrarla bien y tomar decisiones con respecto a ella. Y por supuesto ya hay cosas como la impresión 3D, que ya no es ni siquiera tan exótica, y el Internet de las cosas, que eso seguramente sí va a cambiar y va a cambiar muy pronto. En ese orden de ideas, las cadenas globales de valor también han venido teniendo una dinámica especial. Dentro de una economía digital, el sector servicios va a terminar ganando muchísimo espacio. Hoy en día ya estamos hablando de que cerca del 64% del PIB en un país como Colombia, y estamos hablando del 60% del empleo. Es decir, el espacio que existe hoy en día para trabajar en esto es grande, aún en un país que no está demasiado desarrollado ni en lo digital ni en la generación de grandes valores. Si ustedes ven, por ejemplo, y este es un ejercicio que nosotros hemos venido haciendo, si ustedes ven cómo es la participación de la manufactura y el sector servicios, digamos, en los diferentes sectores, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en la industria manufacturera el 51% de las cosas que se consumen vienen de la industria manufacturera, pero el 13% ya viene del sector servicios. En comercio estamos hablando del 32%, en la construcción estamos hablando del 20%, en transporte y comunicaciones del 22%, en otros servicios del 29%, en administración pública y defensa, por supuesto, el cerca del 48%. Lo que está pasando es importante y tenemos que ser conscientes de ello y ser conscientes no solamente, digamos, de la oportunidad que tenemos, sino también de la responsabilidad que tenemos y de la responsabilidad de mantener la tendencia y de poder manejarlas bien. Cuando uno habla de cadenas de valor y uno habla de cadenas de servicio, uno lo que está diciendo es: concentrémonos en la historia tradicional de cómo se producen en este momento, cómo es la producción de valor agregado en un país como Colombia, y ustedes se van a encontrar con que efectivamente seguimos teniendo, digamos, pues industria, por supuesto, pero tenemos también, digamos, agroindustria, y tenemos el sector agro, y ahí se han venido generando cosas. Pero si ustedes se van dando cuenta, tenemos alrededor de ese centro, tenemos un mundo muy interesante de cosas que están pasando. Pero no solamente son cosas que están pasando, sino son cosas que están costando más, cosas que están generando valor y cosas que además están generando la diferencia. Muy probablemente la diferencia grande hoy en día entre los productos, y ustedes ya lo saben, cuando uno tiene que comprar un aparato, el que sea, usted quiere comprar un aparato de gimnasio, a usted le importa mucho, por ejemplo, cuál es el servicio de postventa, a usted le importa muchísimo cuál es la capacidad que tienen de darle mantenimiento, a usted le importa mucho si se puede o no se puede conectar a ciertas cosas, me lo actualizan o no me lo actualizan. Eso está importante, está generando valor y está generando además factores de diferenciación. Esa nueva lógica de las cadenas globales de valor de la cual yo les estaba hablando, hace que tengamos entonces un nuevo paradigma, en donde estamos hablando de que históricamente hablábamos de servicio, manufactura y materias primas, o al revés, de abajo hacia arriba, para decir que hoy en día estamos hablando en términos de realmente de producción de base, de un escenario en el cual la producción se considera casi que un sitio totalmente primario, y donde los grandes diferenciadores están en los elementos que aparecen más en la cadena de valor agregado, es decir, en la cualificación media y los soportes de venta como los que les venía presentando a ustedes y les venía mencionando a ustedes, en el tema del diseño, en la comercialización, en servicio de postventa, en pre y producción, en investigación y desarrollo. Allí es donde están las diferencias. Y por favor, no se sientan nunca cómodos, por exitosos que sean en el espacio que tienen hoy en día, porque alguien está haciendo algo donde está tratando de quitarles a ustedes el espacio. Sientan que investigar y desarrollar, investigación y desarrollo es importante para ustedes. Para darles una idea de qué tan atrasados estamos y de la oportunidad que tenemos, les traje este gráfico. Este gráfico es un gráfico en donde uno trata de ver cuál es el valor agregado externo
que existe, digamos, en las exportaciones de los diferentes países. Y ven ustedes cómo Colombia se encuentra por allá, en donde tenemos por allá un valor que está en en el 8% realmente, en menos del 10%, y países como Brasil ya tienen el 11%, y uno puede ir moviéndose por esa espiral. Estados Unidos sorprendentemente no es tan alto, pero uno se va moviendo y va viendo Reino Unido, India, Francia, Israel, Alemania, China, Corea, bueno, y termina en países como Luxemburgo, en donde estamos hablando de niveles cercanos al 59%. Esto es, ¿cuál es la capacidad de generar valor agregado que existe en este momento en las exportaciones? Valor agregado que se trae, además casi que de la industria, de los outsourcing. En términos de los países desarrollados, los países lo que se llama, aquí hemos denominado, no es bueno el término, y por eso lo estoy diciendo, exportaciones de terceros países, que dice cuánto es lo que estamos trayendo de otros países. Ustedes encuentran que Colombia está un poco más alto, es decir, lo que estamos trayendo nosotros a Colombia termina siendo cerca del 30%, y al revés se comienza uno a mover hacia allá, se encuentra con que países como México es solamente el 15%, o Corea, que aparece aquí muy abajo, está en niveles del 20%. Uno de los temas más interesantes es que las economías más grandes no obligatoriamente son las que están más insertadas en las cadenas de valor global. ¿Por qué? Entre otras cosas porque, nuevamente, la zona de confort de las compañías generalmente le genera debilidades. Este gráfico, y perdón que no se ve mucho, pero allá está Alemania, acá está China y acá están los Estados Unidos, les muestra, digamos, los países que han desarrollado tener mayor inserción en las cadenas globales de valor. Estados Unidos no es el más desarrollado, China tampoco, a pesar de que esas dos economías sin duda pueden hacer una parte muy importante de lo que sucede en el planeta, pero Alemania sí. Alemania decidió que tenía relaciones con todos esos países que están ahí. Todo lo que ven allí, a mí me da pena con ustedes, ya me doy cuenta ahora aquí que las letras están demasiado pequeñas para esta presentación, pero esos son países: Luxemburgo, Chipre, Guinea, Suiza, bueno, Eslovenia, Austria. Eso es lo que hace Alemania. Alemania es de los países que ha decidido: yo me voy a insertar en las cadenas globales de valor y yo voy a ser suficientemente bueno en tratar de entender que cambió el paradigma y no se trata simplemente de que yo quiera exportar cosas. China y Estados Unidos no han tomado todavía esa decisión tan marcadamente. Cuando uno ve, digamos, cuál es el valor agregado de las industrias colombianas, uno se encuentra con que, y aquí es el externo, digamos, uno se encuentra con que intermediación financiera tiene el 3.41%, químicos tiene el 23%, metálicos el 25%, y abajo tenemos otros equipos de transporte, vehículos automotores y remolques. Quiero ponerles un ejemplo, digamos, de los típicos y de los que a mí más me interesa, entre otras cosas, porque estamos trabajando en tratar de ser parte de esa cadena, que es el tema de la industria aérea. Hace poco, no sé si ustedes vieron, salió una noticia de que Airbus había abierto una planta en Veracruz, México. Si ustedes revisan, digamos, industria aeronáutica, México, lo buscan en Google, se van a encontrar que no fue solamente Airbus. Se encuentra con que Boeing también abrió una planta y se encuentra con que ya tienen 7 plantas. ¿Producen ellos aviones? No. México no produce aviones, no es la planta de Airbus, no es la planta de Boeing, pero le hacen cosas a la industria aeronáutica. Y les digo una cosa, no tenemos por qué aspirar a hacer aviones en este momento. Puede ser que algún día lo lleguemos a hacer, y para eso habría que generar un ecosistema suficientemente robusto, incluyendo un ecosistema científico que no tenemos. Pero sí seríamos capaces nosotros, sin la menor duda, de montar una planta como la que tienen Airbus en Veracruz, México. No tengo la menor duda de ello. Tenemos la gente, tenemos las condiciones. La pregunta es: ¿por qué no lo hicieron en Colombia? ¿Por qué se fueron a Veracruz? Esa es la pregunta que nosotros debemos siempre plantearnos. Bueno, pues afortunadamente, digamos, después de esa pregunta, pues hemos tomado contacto con la gente de Airbus y con la gente de Boeing, y ellos están en este momento, digamos, realmente pensando, y han venido y nos han hecho visitas, y de alguna forma yo les decía: hagámosle propuestas al gobierno, digámosle qué es lo que uno necesitaría para que un país como Colombia fuera considerado entre los destinos de sus inversiones, o los destinos para ser insertados en las cadenas globales de valor. Así se produce un avión hoy en día.
El avión se produce en todas partes del mundo. Ustedes se acuerdan que era exótico, que uno decía que el fuselaje en un sitio y los motores en otro. Bueno, eso ya no es ni siquiera el fuselaje y los motores. Los botoncitos, las ventanas, los asientos, las cosas electrónicas, las partes del motor misma, se producen en todas partes del mundo. Hay un caso que a mí me parece además particularmente interesante porque es un caso que parece que no es tan sofisticado, pero es un caso que evidentemente nos ilustra de que no estamos hablando de ciencia ficción, que es el caso de la Nutella. Ese producto que a todos nos gusta, que quisiéramos comer más de eso, no comemos menos de lo que quisiéramos y que los niños quieren. Ese es un producto que se produce en todos estos lugares. Ese producto que ustedes ven allí es un producto que recoge cacao de todas partes, que recoge otros productos agrícolas de otras partes, que recoge otros productos también químicos de otras partes, tiene la botellita y tiene la tapa en otro sitio. Pero la Nutella está producida en este momento en la economía porque esos serían los sectores que eventualmente pudieran para nosotros ser interesantes como clientes. Y seguramente ustedes han vivido ejercicios de esa naturaleza y yo lo he hecho con mucho gusto. Me parece que no es la forma correcta de pensar. La forma correcta de pensar es cuáles son los productos, cuáles son los servicios, cuáles son las cadenas globales o las cadenas de valor que hay en un país como Colombia y qué podemos nosotros hacer para ser parte de esa cadena. Ustedes no tengan la menor duda, cuando ustedes hacen parte de un ejercicio, por ejemplo, relacionado con la industria automovilística, ustedes no son un proveedor de la industria automovilística, ustedes son parte de la industria automovilística. Es su industria, si a ellos les va bien a ustedes, si les va mal a ustedes. Luego ustedes compiten entre ustedes seguramente a ver quién le da la mejor oferta de valor y la mejor oferta económica, pero en realidad lo cierto es que Colombia tiene entonces, y tenemos todos nosotros como sector privado que pensar así y que pensar que somos parte de esas cadenas de producción. Tenemos adicionalmente muchísimas ventajas. Una de ellas, por ejemplo, la ubicación geográfica. La ubicación geográfica de Colombia es única, realmente única. Yo les quiero contar una historia que yo no la cuento tanto, pero que a mí me parece fascinante. Yo le pedí al grupo de investigaciones económicas de la ANDI que me hiciera una matriz grande, una matriz que tiene por lo menos 100%, en donde dice, de un lado, todos los puertos del mundo importantes en términos de comercio internacional, y de otro lado, todos los puertos del mundo importantes en comercio internacional. Y les dije, súmenme por favor la distancia de todos los puertos, de cada puerto contra el resto de puertos del mundo. Tratando de buscar ¿qué? Tratando de buscar en promedio quién está más cerca del mundo. En promedio quién está mejor ubicado. En promedio quién está más como en el centro del mundo. Pues les quiero contar que Colombia es el centro del mundo. ¿No estás de acuerdo? Colombia es el centro del mundo. Lo que fue en algún momento Turquía, hoy en día lo es Colombia. Ahora, no tenemos, digamos, la relevancia comercial que tiene Turquía, pero tenemos sí, y yo les quiero dar el dato, Colombia está a 101.000 kilómetros del resto de los puertos del mundo. El más cercano que tenemos es Colón, Panamá, por supuesto, está muy cercano a nosotros. Pero nosotros estamos más cercanos a Europa, donde el mercado en términos de pesos relativos es más importante. Y por supuesto Ciudad de Panamá está al otro lado, que también es interesante, pero está más lejos de Europa nuevamente. Colón es el segundo más cerca del mundo y tiene 103.000 kilómetros. El otro día el emir de Qatar, con que tuve la oportunidad, que visitó Colombia, me invitaron a hablar con él, no supe por qué, hablé con él. El emir de Qatar me dijo, usted está equivocado, el centro del mundo es Qatar. Yo le dije, usted es el emir, yo a usted no le discuto. El cuento es que además estamos cerca. Además, en este momento, por tratados comerciales de 1.500 millones de habitantes, estamos cerca del 70% de la capacidad de compra mundial. Tenemos tratados comerciales suficientemente buenos, algunos criticables, otros no. En fin, ustedes saben que yo a veces critico algunos de los tratados, pero en realidad lo cierto es que tenemos tratados comerciales y estamos cerca, digamos, de ellos. Hicimos luego un ejercicio adicional que lo denominamos la estrategia para una nueva industrialización. Esa estrategia, en realidad, lo que hace es hacer un recuento de las respuestas a las preguntas que yo venía haciendo antes. ¿Qué debería hacer Colombia para ser considerada como parte de las cadenas globales de valor? Es un libro que además se los recomiendo pues porque además está gratis. Ustedes entran a la página de laandi.com.co, lo pueden bajar, es un libro digital. Denle una mirada. Además es un libro al cual le estamos haciendo en este momento actualizaciones. Vamos a sacar por lo menos cada año o cada 2 años, este año no fue, pero el año entrante con seguridad sí, estamos haciendo una actualización porque estamos incluyendo nuevos sectores, y en ese libro lo que nosotros hacemos es hacer un análisis de costo país, de estrategias para aumento de productividad, estrategias de entorno competitivo, aprovechamiento de acuerdos comerciales, encadenamiento de apuestas productivas, fortalecimiento institucional
y el papel del sector empresarial. Y esto lo digo muy importante porque además creo que parte de lo que tenemos que hacer es un fortalecimiento, incluso reputacional, del papel que las empresas juegan en una economía o en una sociedad como la sociedad colombiana. El modelo económico nuestro necesita que las empresas, que el sector privado realmente sean los líderes y que sean reconocidos como los líderes. Si el sector privado no invierte, si el sector privado no cree en el país, si el sector privado no tiene confianza, si no es dinámico, si no invierte en investigación y desarrollo, en innovación y demás, no va a suceder nada de lo que ningún político se pueda imaginar, no va a suceder nada de lo que ningún presidente o un candidato a presidente se puede imaginar. Realmente el sector privado es una ficha clave y tiene que ser considerado por una ficha clave, pero sobre todo tenemos que considerarnos una ficha clave en ese desarrollo. ¿Qué le estamos incluyendo, digamos, al libro? Le estamos incluyendo todo lo que en este momento hemos denominado Cuarta Revolución Industrial. Ya hemos venido sacando capítulos que hemos venido además liberando, unos relacionados con agroindustria, otros relacionados con sector servicios, y esto sí que es importante, digamos, en este entorno, otros relacionados con economía digital, en donde estamos hablando de cambios de relaciones laborales, nuevas habilidades y competencias, seguridad informática y tecnologías emergentes. Este es un poco, digamos, este es un poco lo que yo quisiera contarles sobre eso. Quiero picarlos a ustedes con el interés de que verdaderamente miremos esa economía digital con gran atención, no esperar a que pase todo en Silicon Valley. Allá van a inventar muchas cosas, lo van a hacer y tal, pero el que va a ganar en las industrias que no son las industrias mismas de generación de nuevas tecnologías, pues va a ser el que primero las adopte. Es mucho menos costoso en este momento de la vida montarnos en el bus de la Cuarta Revolución Industrial de lo que lo fue en los años 70, en los años 20 o en el siglo XVIII. Está disponible, hay muchas cosas que ustedes pueden comprar por internet con un viaje sencillo, con unas llamadas, eso, y además, inclusive hay distribuidores que seguramente se lo quieren vender a ustedes aquí, se lo pueden vender acá. Adicionalmente hay que entender que el que se quede de este bus evidentemente va a quedar nuevamente en el rezago que siempre todas las revoluciones producen. No hay ninguna de estas revoluciones que sea justa, homogénea y que uno diga, a todo el mundo le fue bien. No. Recuerden ustedes y voy a ser un poquito duro con este comentario, pero recuerden ustedes que en el mundo los seres humanos se han peleado entre los seres humanos por tres razones principales. Uno, por temas religiosos, y eso conduce a guerras. Dos, por temas limítrofes y de tierras, y eso conduce a guerras. Y tres, por temas comerciales. Eso no conduce a guerras, pero ahí es donde estamos. Y tenemos que tratar de ganar y de ser los primeros en el tema comercial. Muchas gracias.